Morí. Sí, me oíste bien. Me llamo Rabino Eliyahu, un judío ortodoxo de 70 años que vive en Jerusalén. Pero un día, todo en lo que creía se trastocó. Vi algo prohibido, algo de lo que nadie se atrevía a hablar. Una revelación tan impactante que te hace cuestionar todo lo que creías saber sobre el futuro, sobre Dios, sobre tu propio destino. Y regresé con un mensaje urgente, un mensaje con una fecha específica, una advertencia en agosto de 2025. Sé que suena loco, pero escúchame. Si ignoras esto, podrías perder tu última oportunidad. Verás, mi vida estaba hecha un desastre en algunos aspectos. Mi ojo izquierdo había estado ciego desde niño, y me pasaba los días explorando el mundo con los ojos entrecerrados, pensando que era solo el plan de Dios. Pero ¿sabes qué? Dios usó ese mismo quebrantamiento como evidencia de lo que voy a compartir. Había dedicado mi vida a buscar algo más profundo, una comprensión más completa del Mesías, algo que siempre sentí que faltaba en las tradiciones en las que crecí. Ese anhelo era como un fuego en mis huesos, impulsándome a buscar respuestas más allá de lo que me habían enseñado. Entonces, unas semanas antes de ese fatídico día, el 1 de julio, algo extraño empezó a apoderarse de mí. Una opresión fuerte en el pecho, parecida al miedo. No podía comer ni dormir bien. Cada nervio de mi cuerpo estaba en vilo, clamando por una revelación de los tiempos que vivíamos. Tenía sueños recurrentes. Jerusalén estaba sumida en la oscuridad. Pero entonces, una extraña luz brilló desde dentro. Esa mañana empezó como cualquier otra. Caminé con dificultad hasta mi rincón de oración habitual en mi pequeño apartamento. Me arrodillé y oré, pero mientras oraba, algo extraño se apoderó de mí. Sentí una opresión en el pecho como si no pudiera respirar. Intenté seguir orando, pero las palabras se me atascaron en la garganta. Mi corazón empezó a latir con fuerza, tan fuerte que parecía que iba a estallarme. De repente, pareció detenerse. Un dolor agudo me recorrió la columna, pero desapareció enseguida. En cambio, sentí una extraña sensación de alivio, una que nunca había experimentado en mis 70 años. Recuerdo caer hacia adelante, con la frente golpeando la alfombra vieja, con las manos aún unidas en oración. Mi espíritu seguía clamando a Dios, incluso mientras mi cuerpo se desplomaba. Eso fue lo último que supe antes de que todo cambiara para siempre. Entonces apareció la luz. Estaba en otro lugar, un lugar inalcanzable para las palabras humanas. Mis sentidos estaban más vivos, más agudos que nunca. Todas las dudas, miedos y preocupaciones de mi vida terrenal se habían ido. Pero incluso en ese momento de conmoción, algo me decía que esto era solo el principio. Entonces, desde lejos, lo vi. Caminaba hacia mí con los brazos extendidos. Ni siquiera sé cómo describirlo. Toda mi vida me había imaginado a Yeshua como una figura histórica, el Mesías que mi pueblo había estado esperando. Pero ahora, allí estaba, de pie frente a mí. En ese momento, una dolorosa revelación me golpeó como una ola. Durante años, había estado predicando un nombre, una imagen, una versión de Dios que había construido en mi cabeza, pero nunca lo había conocido realmente. Entonces me llamó por mi nombre. Ni siquiera pude comprenderlo. Me llamó maestro, o mi señor. Yeshua me miró y dijo: has sido fiel al proclamar mi nombre entre mi pueblo elegido. Ahora te mostraré lo que está por venir, para que puedas advertir no solo a Israel, sino a todas las naciones de la tierra. Esas palabras son como una misión, una gran responsabilidad, pero también un honor que no puedo expresar con palabras. Tras sus palabras, el espacio a mi alrededor cambió. De repente, me encontraba flotando sobre la tierra, contemplando naciones y continentes que se extendían bajo ella como un mapa viviente. Pero no era solo geografía. Podía ver el reino espiritual, observando fuerzas invisibles que se movían tras bambalinas en la historia humana. Esa sensación era escalofriante e imponente a la vez.
Vi formas oscuras, entidades que no podía identificar, moviendo hilos, orquestando eventos. Era como si fueran titiriteros, controlando todo desde las sombras. Pero la cuestión es que no tenía miedo. Sabía que Yeshua estaba allí, su presencia como un escudo a mi alrededor. Esa visión me mostró, más claramente que nunca, que todo lo que sucede en este mundo, guerras, crisis, todo, tiene una dimensión espiritual más profunda, una batalla que el ojo desnudo no puede ver. Seguí observando, absorbiendo el mundo entero. Era como una película acelerada, pero real, que se desarrollaba justo debajo de mí. Corrientes invisibles de energía se retorcían y chocaban, formando una compleja red de influencia. Había hilos brillantes, oraciones, actos de amor que brillaban como faros. Y luego había hilos oscuros, cargados de codicia, engaño y odio, enroscándose como serpientes. Todo se calentaba como una olla gigante de sopa hirviendo. ¿Conoces esa sensación de presentir que algo grande está a punto de suceder, pero no puedes comprenderlo del todo? Así fue. Entonces la voz de Yeshua irrumpió, no solo en mis oídos, sino resonando a través de dimensiones indescriptibles. Fue como si todo el universo se detuviera a escuchar, y lo que dijo a continuación me conmovió profundamente. He aquí, Yeshua declaró, 3 sacudidas vienen. Esas palabras me estremecieron el alma, pero sabía que debía aferrarme a cada sílaba. El primero golpeará el corazón financiero del mundo, dijo. Vi un destello de imponente rascacielos, con números parpadeando en las pantallas. El segundo traerá terror a quienes confían en su propia fuerza. Esa palabra terror no se refería solo a bombas o violencia. Era algo más profundo, que se infiltraba en la mente de las personas, distorsionando sus pensamientos. Y el tercero separará el trigo de la paja entre quienes dicen conocer mi nombre. Esas palabras me hirieron el corazón. Separar el trigo de la paja significaba una división. No solo entre el mundo y el pueblo de Dios, sino dentro de la misma comunidad de quienes se llaman creyentes. Sentí un peso sobre mí, no era miedo por mí, sino una necesidad urgente y ardiente de advertir a todo aquel que quisiera escucharme. Yeshua explicó, estas conmociones no fueron eventos aleatorios. Fueron movimientos en una sinfonía divina, parte de un plan mayor en desarrollo. El colapso financiero provocaría desesperación. Luego, la plaga del engaño se alimentaría de esa desesperación, hundiendo sus garras más profundamente. Finalmente, la gran separación revelaría quién le pertenece realmente. Cuando seguirlo cuesta todo lo que tienes. Corazones ocultos durante generaciones quedaron al descubierto. Ese cristianismo cómodo, basado en la prosperidad y la comodidad, estaba a punto de desaparecer, dejando solo a aquellos cuya fe es más profunda que sus circunstancias. ¿Estás listo para eso? Porque yo no lo estaba. Pero allí, supe una cosa, la verdad se avecinaba y lo cambiaría todo. La visión se desplegó ante mí como un pergamino gigante desenrollado por una mano invisible. Vi la ciudad de Nueva York, con sus rascacielos que perforaban el cielo, sede de los bancos más grandes del mundo, los que controlan el flujo de dinero global. Pero algo andaba mal. Hubo un temblor. No fue un terremoto, sino un temblor profundo en los cimientos de esas instituciones. No empezó con explosiones ni colapsos físicos, sino con números en pantallas y transacciones digitales que se convirtieron en un caos. Los algoritmos automatizados se congelaron. Los sistemas de comercio se bloquearon, las órdenes de venta se activaron automáticamente, creando un círculo vicioso que nadie pudo detener. Las pantallas de las computadoras parpadearon en rojo y luego se quedaron en blanco. Gritos y maldiciones resonaron en los parques. Hombres y mujeres que habían dedicado su vida a la búsqueda de riqueza se enfrentaron a una cruda realidad, la seguridad que habían construido no era más que un castillo de arena, desmoronándose bajo el peso de su propia fragilidad. La voz de Yeshua me interrumpió. Observa con atención, porque lo que verás comenzará a finales de julio y alcanzará su máximo esplendor al llegar agosto.
Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Agosto? Está muy cerca, dijo. El sistema en el que la humanidad confió más que en Dios mismo revelará su verdadera naturaleza. Vi cómo el pánico se extendía como un reguero de pólvora. No solo preocupación, sino un caos total, los ricos, los poderosos, con el rostro pálido y la mirada vacía. Habían pasado vidas construyendo imperios de dinero, y ahora éste se desvanecía en un instante. Aquellos que se habían burlado de Dios, que habían puesto su fe en el poder del dinero, se quedaron gritando de desesperación. Fue una visión aterradora, ¿sabes? Ver a gente que creía dominar el mundo derribada por una tormenta financiera que ellos mismos habían contribuido a crear. No pude evitar sentir que no se trataba solo de dinero. Se trataba de algo más profundo, algo espiritual, como si el mundo estuviera siendo sopesado y se encontrara deficiente. Luego vino lo que llaman una corrida bancaria, pero no como las antiguas colas en las puertas de los bancos. Fue una estampida digital, millones de personas retiraron su dinero en línea, colapsaron servidores y congelaron cuentas. Las divisas se desplomaron como si se derritieran en el aire. Toda la infraestructura del comercio moderno se derrumbó bajo el peso de su propia corrupción. No se trataba solo de los bancos. Las cadenas de suministro, las redes eléctricas, el transporte, todo lo relacionado con la tecnología digital se paralizó. Las tiendas estaban vacías, los estantes vacíos, los productos básicos escaseaban. La gente no entraba en pánico por la guerra, sino por la falta de bienes cotidianos, pan, gasolina, medicinas. Era un caos. Ya sabes, una especie de caos que venía de dentro, creado por la propia humanidad. Parecía que la sociedad se estaba devorando a sí misma. Yeshua habló mientras la visión se desarrollaba. Este no es mi juicio, dijo con la voz cargada de tristeza. Es el resultado inevitable de un sistema basado en la mentira, la codicia y la adoración a Mahón. Mahón, ya sabes, dinero. Continuó, simplemente estoy levantando mi mano de moderación, dejando que la gente coseche lo que ha sembrado. Esas palabras me impactaron profundamente, despertando una profunda tristeza. La humanidad había cavado su propia tumba, había construido un imperio imponente sobre la vanidad, y ahora se derrumbaba con solo una brisa. Me dio escalofríos, no miedo por mí, sino asombro por lo ciegos que habíamos estado. La gente confiaba más en el dinero que en Dios. Y ahora ese mismo dinero los traicionaba de la forma más cruel. Lo vi claro como el agua. No era solo un colapso. Era un ajuste de cuentas que exponía los corazones que habían buscado la riqueza por encima de la verdad. Entonces vi la respuesta del gobierno estadounidense y sus aliados. A medida que la crisis económica se agravaba, declararon poderes de emergencia. Se suspendieron los derechos constitucionales con el pretexto de mantener el orden. Suena razonable, ¿verdad? Pero fue el comienzo de algo mucho más siniestro, el control total. Entonces llegó la parte más aterradora, las monedas digitales. Esas CBDC se lanzaron de la noche a la mañana. Parecía que llevaban años listas. Con ellas llegó un nivel de control sobre la vida de las personas que no podría haber imaginado semanas antes. Todo estaba vinculado a las identificaciones digitales, se podían congelar cuentas, limitar el gasto, programar el dinero para que funcionara solo en compras aprobadas. La voz de Yeshua, cargada de dolor, preguntó, ¿lo ven? En su desesperación por el poder, abrazarán el mismo sistema que los esclavizará. Añadió, el amor al dinero es la raíz de todo mal. Y de esta raíz crece un árbol cuyo fruto es la esclavitud. Lo vi con tanta claridad, fuerzas oscuras tomando el poder, no con armas, sino aprovechándose del miedo y la desesperación. El mundo estaba cayendo en una trampa, y la mayoría ni siquiera lo sabía. Mi visión se trasladó a las iglesias de todo Estados Unidos y más allá. Algunas estaban tapiadas, cerradas a cal y canto por órdenes gubernamentales, etiquetadas como focos de caos por atreverse a reunirse.
Esas personas estaban dolidas, confundidas, aferrándose a la fe. Pero otras iglesias permanecieron abiertas. Y lo que vi allí me conmovió. Pude ver el corazón de la gente que estaba dentro. Algunos estaban asustados, aferrándose a la fe como un salvavidas en la tormenta. Pero otros, no lo van a creer. Me horroricé al verlos celebrar. Escuché a un pastor decirle a su congregación, por fin, dijo, Dios está juzgando a los codiciosos y corruptos. Nosotros, los fieles, heredaremos sus riquezas. La multitud vitoreó, aplaudiendo con entusiasmo. Pero mientras hablaba, vi una sombra envolver su corazón. No lo entendía. El juicio empieza por la casa de Dios. Ese evangelio de prosperidad que predicaba lo convirtió en un idólatra tan grande como aquellos a quienes condenaba. Me rompió el corazón ver parte de la iglesia tan perdida, pensando que estaban del lado de Dios cuando en realidad perseguían el mismo Mahón que denunciaban. Entonces Yeshua se volvió hacia mí, con sus ojos ardían con fuego santo, y habló palabras que hicieron temblar mi alma. El segundo impacto llegará rápidamente después del primero. Cuando los corazones se derrumben ante el temor a la ruina económica, el terror golpeará el alma de Estados Unidos. Enfatizó que este terror no provendrá de enemigos extranjeros ni de tierras lejanas. Surgirá desde dentro, disfrazado de salvación. Mi visión se oscureció, y me encontré flotando sobre lo que sabía que era el corazón de Estados Unidos. Ciudades y pueblos se extendían por vastos campos, pero una quietud escalofriante flotaba en el aire, como la calma antes de una tormenta devastadora. Entonces los vi, sombras moviéndose en la oscuridad. No eran seres físicos, sino entidades espirituales tan perversas que mi alma se estremeció al verlos. Eran como marionetas, con sus hilos atados a quienes ejercían el poder en el reino terrenal. Yeshua explicó, con una voz que transmitía autoridad y profunda tristeza, estos son los gobernantes y poderes que han esperado siglos este momento. Continuó, cuando el sistema financiero se derrumbe y la gente clame por un salvador, estas fuerzas lo ofrecerán. Pero su salvación es la esclavitud, camuflada en seguridad. Observé con horror cómo un nuevo sistema emergía del caos. Los edificios gubernamentales, que antaño albergaban a funcionarios electos, ahora servían como sede de algo mucho más siniestro. Hombres y mujeres en puestos de poder pronunciaban palabras de consuelo y promesa, pero podía ver los hilos atados a sus bocas, manipulados por entidades oscuras que les susurraban al oído. Ya saben, eran marionetas, agentes de fuerzas invisibles empeñadas en dominar este mundo. Era como ver una obra donde los actores ni siquiera sabían que estaban encadenados, y el público estaba demasiado asustado para apartar la mirada. Entonces Yeshua dijo una palabra que me heló la sangre. Una plaga. Aclaró, esta vez no se trata del cuerpo, sino de la mente y del espíritu. Comprendí lo que quería decir. El miedo se propagará más rápido que cualquier virus. Lo llaman de diferentes maneras, malestar social, terrorismo económico, guerra digital. Pero en esencia, era una plaga de engaños que infectaba los cimientos mismos de la verdad. Esa escena me mostró, más claramente que nunca, lo fácil que es manipular a las personas cuando están asustadas y desesperadas. Creen cualquier cosa con tal de que les prometa seguridad y paz. Y los malvados explotan esa debilidad en cada oportunidad. La visión cambió, y vi pantallas gigantes en plazas públicas transmitiendo mensajes de unidad y esperanza. Pero mientras observaba, las palabras cambiaron, sutiles al principio, luego innegables. Lo que empezó como un llamado a la calma se convirtió en exigencias de obediencia. Lo que se presentó como medidas temporales se convirtió en restricciones permanentes. Lo que comenzó como participación voluntaria se transformó en sumisión obligatoria. Yeshua señaló las pantallas y a la multitud que estaba abajo, diciendo, ¿ven cómo funcionan? No obligan a la gente a encadenarse. Los convencen de forjar su propia libertad y la llaman libertad. ¿Lo entienden? Esto era control, más astuto que cualquier fuerza física.
No les roban la voz, dijo. Les enseñan a silenciarse y la llaman sabiduría. ¡Qué mentira tan aterradora! No los ciegan. Les inundan los ojos con tanta luz artificial que no pueden ver la oscuridad que se cierne sobre ellos. Es como si te ahogaran en ruido, información inútil, entretenimiento sin fin hasta que ya no puedes distinguir la verdad de la ficción. Vi iglesias que ofrecían ayuda del gobierno para alimentar a los necesitados durante la crisis económica. Suena bien, ¿verdad? Pero, ya saben, cada dólar venía con condiciones, reglas, regulaciones, exigencias para ajustar su mensaje. Era como si el gobierno quisiera reescribir la Biblia. Algunos pastores se negaron. Vi sus edificios vacíos, y sus miembros se fueron a iglesias más razonables que aceptaron el trato. Aquellos pastores fieles se enfrentaron a aislamiento, traición, todo fue despojado. Pero otros cedieron. Sus sermones fueron moldeados por comités que jamás habían descifrado una Biblia. El Evangelio se diluyó. Verdades sobre el pecado, el arrepentimiento, el juicio y la cruz fueron borradas poco a poco. La voz de Yeshua, cargada de dolor, dijo, «Esta es la gran apostasía de la que advertí». Explicó que no se trataba de un rechazo drástico de la fe, sino de una concesión gradual, paso a paso, hasta que adoran a un Dios que ya no reconocen. Predican un evangelio que no salva a nadie, siguen a un Cristo que no exige nada, pero lo ofrece todo menos la vida eterna. ¡Qué tragedia! La visión se intensificó y vi el verdadero alcance del engaño. Las plataformas de redes sociales, diseñadas para conectar a la gente, se convirtieron en herramientas de vigilancia y control. Cada publicación, cada comentario, cada clic era rastreado, creando un perfil de cumplimiento para cada persona. Quienes se atrevieron a cuestionar la narrativa oficial vieron sus cuentas limitadas, su alcance reducido, sus voces silenciadas con la excusa de frenar la desinformación dañina. Pero lo que más me impactó fue cuántos aceptaron este sistema voluntariamente. Vi a vecinos delatando a otros vecinos por rezar sin permiso. Se animó a los niños a denunciar a sus padres que hablaban en contra de los mensajes aprobados. Familias destrozadas, no por la fuerza, sino por la propaganda que las convencía de que el amor significa obediencia y el desacuerdo, odio. Yeshua dijo, la marca no es solo física. Es espiritual, mental y emocional. La rendición de la mente al sistema, del corazón a la falsa autoridad. Del alma a una bestia que promete seguridad para la adoración. Muchos la aceptarán, sin darse cuenta de lo que han hecho. Vi iglesias llenas de gente cantando alabanzas mientras sus corazones se enfriaban al verdadero evangelio. Las canciones seguían hablando de Dios, pero las letras eran vagas, carecían de pecado, arrepentimiento, juicio y la cruz, como si temieran ofender a alguien. Vi a pastores y líderes cristianos compartir púlpitos con funcionarios del gobierno, bendiciendo sistemas que un día perseguirían la misma fe que decían representar. Predicaban la unidad y la armonía, pero eludían la verdad y la justicia de Dios. No puedo describir cuánto me dolió ver esto. Era como si los hubieran comprado o engañado tanto que ya no sabían qué hacían. Creían que hacían el bien, que ayudaban a sus comunidades, pero estaban llevando a sus rebaños directamente a una trampa. Vi las difíciles decisiones que estos pastores y líderes enfrentaron. Por un lado, la presión del gobierno y de la sociedad. Por otro, la voz de su alma, la palabra de Dios. Algunos optaron por sacrificarlo todo para mantenerse firmes. Perdieron sus iglesias, sus títulos, su reputación, incluso a sus familias. Pero sus rostros tenían una paz sobrenatural. Aquellos que transigían, aunque parecían conservarlo todo, bancas llenas, flujo de caja estable, sus ojos los delataban, temerosos, vacíos. Ninguna riqueza podía llenar ese vacío. Era una elección entre la comodidad temporal y la vida eterna. Una elección que no todos son lo suficientemente valientes para tomar. Lo vi claro como el agua. La mayoría elegiría el camino fácil, el camino del compromiso,
aterrorizados de perder lo que tenían en este mundo. No se daban cuenta de que el costo de esa elección era mayor que cualquier cosa que pudieran perder aquí. ¿Alguna vez te preguntaste qué harías cuando llega el momento decisivo? Yo todavía lucho con esa pregunta. Pero entonces, en medio de toda esa oscuridad, la voz de Yeshua irrumpió, llena de esperanza. Miren, dijo, no todos se inclinarán. No todos serán engañados. He reservado un remanente para mí, y brillarán como estrellas en la noche. Esas palabras me impactaron como una ráfaga de aire fresco, como un rayo de luz que me atravesó el alma. Continuó, no se encontrarán en grandes iglesias ni en movimientos populares. Se reunirán en casas, en lugares escondidos, en el desierto si es necesario. Me recordó la historia de mi pueblo, la nación judía, escondiéndose y reuniéndose en secreto durante tiempos de persecución. No tendrán edificios, dijo, pero yo seré su templo. No tendrán poder terrenal, pero el cielo respaldará cada palabra que pronuncien. Lo vi con tanta claridad. Estas personas no se apoyarían en sistemas ni estructuras humanas. Su fuerza provenía directamente de Dios. Yeshua habló de ellos con un orgullo feroz. No eran nadie para el mundo, pero el cielo conocía a cada uno por su nombre. Serían objeto de burla y persecución, pero en su debilidad y aislamiento, el poder de Dios brillaba con más fuerza. Eran como pequeñas lámparas, pero su luz podía penetrar una vasta oscuridad. Sentí un hilo invisible que los conectaba, la fe, un amor más fuerte que cualquier vínculo físico. No necesitaban internet ni redes sociales para mantenerse conectados. Los unía el mismo espíritu, el mismo propósito, aferrándose a la fe y proclamando la verdad de Dios en los momentos más difíciles. Eran el último rayo de esperanza, prueba viviente de la fidelidad de Dios, de que nunca abandonaría a los suyos. ¿Alguna vez has sentido que aún hay una chispa ahí fuera, incluso cuando todo parece perdido? Eso es lo que vi en ellos. La escena cambió y vi grupos dispersos de creyentes reuniéndose en secreto, a veces en un sótano oscuro, a veces en casas apartadas, incluso en lo profundo del bosque. Estudiaban la palabra de Dios con una intensidad que rara vez veía en tiempos de paz. Sabes, estos no eran los cristianos casuales de tiempos fáciles, los que asistían a la iglesia solo por rutina. Eran guerreros forjados en el fuego de la persecución, refinados por la presión de la oposición. Su fe no era heredada ni parte de su cultura. Era personal, probada, inquebrantable. Lo arriesgaron todo para estar juntos, para adorar, para fortalecer la fe mutua. Cada encuentro fue un acto de valentía, una postura firme contra un sistema que intentaba controlarlo todo. Se susurraban las escrituras, oraban con fervor, buscaban juntos la guía de Dios. Lo vi claro como el agua, en su aislamiento y carencia, su fe se fortaleció, como un fuego alimentado por las dificultades. No dependían de tecnología sofisticada para difundir su mensaje. Usaban métodos tradicionales, el boca a boca, reuniones secretas. Pero sus palabras, incluso susurradas, tenían un poder que estremecía los cielos. Eran como semillas sembradas en tierra estéril, enterradas, pero aún germinando, creciendo contra todo pronóstico. Vi paz y alegría en sus rostros, incluso enfrentando peligro mortal. Esa alegría no provenía de sus circunstancias. Provenía de algo más profundo, de la presencia de Dios en sus corazones. Era la prueba viviente de que la verdadera alegría y la paz no se pueden comprar ni robar con ningún poder terrenal. Estas personas habían encontrado la verdadera libertad no en someterse al sistema, sino en la entrega total a su Creador. ¿Alguna vez te preguntaste qué se necesita para permanecer así, cuando todo el mundo está en tu contra? Me lo preguntaba, viéndolos brillar. Vi milagros allí mismo, en esas reuniones en el sótano, sanaciones que me dejaron sin aliento. Personas enfermas, lisiadas, sanaban en un instante. Sin médicos, sin medicinas, solo las oraciones de los fieles.
Vi provisión sobrenatural para familias que lo habían perdido todo por negarse a comprometer su fe. La comida apareció como si surgiera de la nada. El dinero apareció de lugares inesperados. Según los estándares del mundo, no tenían nada, ni riqueza, ni estatus, ni seguridad. Sin embargo, tenían una alegría y una paz que los ricos y poderosos jamás podrían alcanzar ni comprender. Vi ángeles protegiendo a quienes eligieron obedecer a Dios antes que al hombre, como un muro invisible que los resguardaba. Incluso mientras las tormentas rugían afuera, estaban ocultos, protegidos por un poder que trasciende este mundo. Esas escenas me llenaron los ojos de lágrimas, no de tristeza, sino de asombro ante el amor y el poder de Dios. Él nunca abandona a sus fieles. Estas personas eran prueba viviente de la palabra de Dios. No predicaban riquezas ni prosperidad. Predicaban verdaderas riquezas, tesoros en el cielo que ningún ladrón podría robar. Sus testimonios impactaron más que cualquier sermón que jamás haya escuchado. Nada de discursos refinados ni equipos de sonido ostentosos, solo palabras crudas y honestas que transmitían el poder del Espíritu Santo y llegaban directo al alma. No necesitaban la aprobación del mundo. La de Dios era suficiente. Me di cuenta entonces de que, en los días más oscuros, la luz de Dios brilla con más fuerza a través de personas comunes, empoderadas por un Dios extraordinario. Eran las verdaderas estrellas en la noche, su fidelidad, un faro para quienes se sentían perdidos y buscaban un sentido en un mundo que se derrumbaba. Pero aquí está la cuestión. ¿Qué pasa cuando esa luz empieza a llamar la atención, cuando la oscuridad contraataca con más fuerza? Entonces Yeshua proclamó el tercer impacto. Y mi visión cambió de nuevo. Desnudará cada corazón y revelará cada alma. Separará a quienes realmente me conocen de quienes solo saben de mí. Esas palabras fueron como una advertencia, una purificación de la que no se podía escapar. Dividirá familias, dividirá congregaciones y creará una profunda brecha entre los hijos de la luz y los hijos de la oscuridad. Al oír eso, mi alma se retorció de dolor, dividir familias. Eso es lo más difícil de aceptar. Pero entendí que, en aquellos días, la verdad saldría a la luz y todos tendrían que elegir un bando. Se acabó la indecisión. Se acabó la neutralidad. O estás con Dios o con el mundo. Lo que vi a continuación fue a la vez aterrador y glorioso. Se aproximaba un momento en el que cada persona en la tierra se enfrentaría a una decisión inevitable, innegable e intransferible. No se trataba de un solo evento, sino de una serie de circunstancias que obligaban a cada persona a declarar su lealtad definitiva. Era personal, una decisión que llegaba al fondo del alma. ¿Seguirías a Dios o al sistema del mundo? ¿Te aferrarías a la fe o la cambiarías por una comodidad temporal? Lo vi claro como el agua. No había manera de evitarlo. No podías decir, no me importa o esperaré a que esté más claro. Todos, les gustara o no, se verían obligados a elegir. Y el precio de esa elección podría ser todo lo que tienes. ¿Alguna vez pensaste en qué harías cuando la línea se trazara así? Estaba allí temblando, sabiendo que el mundo estaba a punto de partirse en dos y que no habría vuelta atrás. Vi a funcionarios del gobierno exigiendo a las iglesias que registraran a sus miembros y presentaran sus enseñanzas para su aprobación. Si te niegas, tu iglesia será clausurada y tu propiedad será confiscada. Vi a empleadores exigir declaraciones de fe que contradecían la verdad bíblica solo para conseguir o conservar un trabajo. Imagínate que te pidieran respaldar algo antibíblico, decir cosas en las que no crees, solo para ganar dinero. Es una prueba desgarradora para cualquiera que necesite pagar las cuentas. Vi cómo las escuelas obligaban a los estudiantes cristianos a abandonar principios bíblicos para permanecer matriculados, cuestiones como el género, la historia y los valores que enseñan las escrituras. Los padres se enfrentaban a una decisión angustiosa, la educación de sus hijos o su fe. Esas decisiones no son fáciles. Ni mucho menos. Luego vi que se extendió a otras áreas, atención médica, servicios sociales,
asistencia social, todo negado a menos que cumplieras con las nuevas normas del sistema. ¿Necesitas cirugía, subsidio de desempleo, tu pensión? Más te vale alinearte. No se puede tener todo a la vez. Personas que habían vivido vidas cómodas ahora se enfrentaban a decisiones de vida o muerte. Los vi debatirse, divididos entre la seguridad, la tranquilidad y la fidelidad a su fe. Era como si todo lo que daban por sentado se pusiera en una balanza, se pesara contra su alma. Esa sensación, es difícil de describir, como si el mundo se partiera en dos. Sin término medio, sin vuelta atrás. ¿Alguna vez te preguntaste qué elegirías cuando tu trabajo, tu familia, tu vida están en juego? Estaba observando y mi corazón latía con fuerza, sabiendo que la respuesta no era tan sencilla como esperaba. Pero en cada una de esas situaciones difíciles, vi una fuerza sobrenatural que fluía hacia quienes se mantuvieron firmes. No era poder físico, sino una fuerza divina, como si Dios mismo los estuviera equipando. Cuando hablaban, sus palabras llevaban autoridad santa, no solo palabras, sino verdad y convicción directamente del Espíritu Santo. Cuando se sentían amenazados, los ángeles los acompañaban. Los vi con claridad, guerreros poderosos que protegían a los fieles como un escudo. Era como un muro invisible que detenía cada ataque del enemigo. Cuando perdieron sus trabajos, hogares y posesiones, la abundancia del cielo los sostuvo. La comida apareció de la nada. El dinero llegó de lugares inesperados. Sus necesidades básicas fueron satisfechas de maneras que parecían milagrosas. Estas eran personas comunes, empoderadas por un Dios extraordinario. Sus testimonios fueron como una luz que atravesaba la oscuridad del engaño. Sus historias de valentía y fe se propagaron, infundiendo esperanza en los desesperados. No necesitaban la televisión ni las redes sociales para ser escuchados. Sus palabras corrían en susurros de persona en persona, de casa en casa. No tenían miedo ni se desanimaron, porque sabían que Dios estaba con ellos. Comprendían que el precio de su fidelidad, por muy alto que fuera, no era nada comparado con la recompensa eterna. Eran prueba viviente de que Dios seguía obrando, protegiendo, amando a los suyos, observándolos. Comprendí que, por mucho que caiga el mundo, la fe en Dios es lo único inquebrantable. Es la roca en medio de la tormenta. Mi corazón se llenó de esperanza al ver a estas personas, pero no podía evitar la pregunta, ¿qué sucede cuando el mundo percibe su luz y los busca? Mientras presenciaba estas escenas de prueba y triunfo, Yeshua se volvió hacia mí, con la mirada cargada de la eternidad. Hijo mío, dijo, ¿entiendes lo que has visto? Estas 3 sacudidas no son eventos separados. Son movimientos de una sinfonía divina. Explicó que el colapso financiero generará desesperación. La plaga del engaño se alimentará de esa desesperación. Y la gran separación revelará quiénes me pertenecen de verdad, cuando seguirme les cueste todo. Sus palabras me oprimieron el alma como una montaña. Había visto el desmoronamiento de la civilización que conocía. Pero más que eso, vi corazones ocultos por generaciones, al descubierto, ese cristianismo cómodo de prosperidad y comodidad. Estaba a punto de ser despojado, dejando solo a aquellos cuya fe es más profunda que sus circunstancias. Esto no es un juego, ¿sabes? Susurré, mi voz apenas audible en ese espacio sagrado. Señor, ¿cuándo sucederá esto? ¿Cuánto tiempo tiene tu pueblo para prepararse? Su respuesta me estremeció el alma. Antes de que termine agosto, llegará la primera conmoción. Esas palabras, antes de que termine agosto, resonaron en mi cabeza como una alarma. Para septiembre, la segunda estará en pleno apogeo. Antes de que llegue el invierno, la tercera separará el trigo de la paja. Continuó, el tiempo ya no se mide en años. Mouri, se mide en momentos, y esos momentos son menos de lo que la gente cree. Sentí una urgencia tan intensa que era como fuego en mis huesos. No hay tiempo que perder. Agosto está a solo unas semanas.
Esta no es una historia para contar cuando estás aburrido. Es una advertencia urgente para todos. Sientes el paso del tiempo, ¿verdad? Yo sí. Y es lo que me mantiene despierto por las noches, incluso ahora. La visión cambió por última vez, y me encontré mirando fijamente a Jerusalén, mi lugar de nacimiento, la niña de los ojos de Dios. Pero lo que vi fue a la vez aterrador y alegre. Las antiguas piedras parecían brillar con un fuego interior, y oí sonidos que ningún oído humano había captado jamás, los pasos atronadores del Rey de Reyes acercándose a su trono. No eran pasos físicos, sino el sonido del poder, de la gloria. La redención de Israel está cerca. Yeshua declaró, su voz como muchas aguas, poderosa y majestuosa. Mientras las naciones tiemblan, mientras Estados Unidos se estremece, mientras los sistemas humanos se derrumban como castillos de arena ante la marea, el pueblo judío verá a aquel a quien traspasó. Esa profecía, una que había leído toda mi vida, cobró vida ante mis ojos. Continuó, la angustia de Jacob está comenzando, pero terminará con su salvación. Vi a mi pueblo disperso por la tierra, dominado por un anhelo inexplicable por su patria, no solo por la nación política que habían construido, sino por una Jerusalén espiritual viva en el corazón de Dios. Judíos de todas las naciones clamaron al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, muchos por primera vez. Los vi de rodillas, clamando con desesperación y arrepentimiento. Esa visión me destrozó. Mi pueblo, endurecido por tanto tiempo, estaba despertando. Las lágrimas corrían por mi rostro, no solo por su dolor, sino por la esperanza de su regreso. Yeshua continuó, el velo está a punto de rasgarse, no en el templo, porque ese se rasgó hace mucho tiempo, refiriéndose a su muerte en la cruz, sino en las mentes y los corazones de mi pueblo escogido. Dijo, cuando vean a las naciones enfurecerse y a los pueblos conspirar en vano, cuando presencien el colapso de sistemas en los que confiaron más que en mí, sus ojos se abrirán a su Mesías. Fue una revelación extraordinaria. Vi a judíos ortodoxos en Nueva York, judíos seculares en Tel Aviv, judíos asimilados en Europa, todos cautivados por el mismo despertar sobrenatural. Se les desvanecieron las vendas de los ojos al leer las antiguas profecías con nueva claridad. Las palabras de Isaías, Jeremías, Daniel y Zacarías ardían con un fuego renovado al ver a Yeshua como el cumplimiento de todo lo que sus antepasados esperaban. Fue un gran despertar. Pero ¿cuánto les costaría aceptarlo? Con este gran despertar vino una gran persecución. Vi cómo las fuerzas que buscaban controlar las naciones dirigían su furia contra el pueblo judío con un odio sin precedentes. Esa antigua mentira de culpar y buscar chivos expiatorios resurgió, amplificada por la tecnología y la coordinación global. La desinformación se propagó como un reguero de pólvora, acusando a los judíos de causar los problemas del mundo. Vi protestas violentas, amenazas en redes sociales y actos terroristas contra judíos de todo el mundo. Era una furia global, como siglos de odio reprimido que explotaban en un crescendo aterrador. Me dolía el corazón al saber que mi pueblo se enfrentaría a esta tormenta. Sin embargo, sabes, incluso en esos momentos más oscuros, vi un milagro. Quienes invocaron el nombre de Dios recibieron protección sobrenatural, escondidos en la hendidura de la roca. Mientras la tormenta rugía a su alrededor, manos invisibles los protegieron de los ataques. Se abrieron puertas para su escape. Apareció comida y agua cuando todo lo demás se agotó. Era como si Dios los atrajera a un lugar seguro que ninguna fuerza podía tocar. Esta protección no provenía de ejércitos ni gobiernos, sino directamente del cielo. Una clara señal de que Dios cumplía su promesa a su pueblo. Incluso en la peor tribulación, podrían ser perseguidos, pero no serían destruidos. Esa es una promesa que todo judío necesita escuchar. Me di cuenta de que este despertar no se trataba solo de reconocer a Yeshua como el Mesías. Se trataba de regresar al corazón de Dios, a la esencia de la Torá, pero con una nueva comprensión iluminada por el Espíritu Santo. Era una preparación para un futuro inimaginable. Tras miles de años de vagar y sufrir,
mi pueblo por fin encontraba el camino a casa, no solo geográficamente, sino también espiritualmente. Fue un momento histórico, un punto de inflexión para Israel y el mundo. Y yo, un rabino de 70 años que había hecho la vista gorda durante décadas, lo veía con más claridad que nunca. Pero a medida que este despertar se extendía, no podía quitarme de la cabeza la sensación, que sucede cuando el odio del mundo se intensifica aún más. La voz de Yeshua se volvió urgente, aguda y decidida. Ahora debes regresar. Él dijo, debes advertirles. Ya es tarde, y muchos no escucharán. Pero quienes tengan oídos para oír prepararán sus corazones para lo que viene. Sus palabras se grabaron en mi ser. Como un fuego en mis huesos, tuve que regresar, cargando con el peso de esta advertencia. Sus instrucciones fueron claras, inequívocas. Diles que acumulen tesoros en el cielo, no en bancos que quebrarán. Todo se derrumbará. Ya sabes, el dinero no valdrá nada. Él insistió. Díganles que construyan sus cimientos sobre la roca, no sobre sistemas que se desmoronarán. Todo sistema humano, por fuerte que sea, se hará añicos como el cristal. Fue una advertencia directa. Sin edulcorantes. Sin lugar a confusiones. Entonces Yeshua dijo lo más crucial, díganles que reconozcan mi voz. Lo enfatizó, con palabras cargadas de significado. En los días venideros, surgirán falsos profetas con señales y prodigios, engañando incluso a los elegidos si pueden. Los vi con claridad. Impostores, hablando con palabras suaves, obrando milagros. Pero su mensaje era una mentira, alejando a la gente de Dios. Yeshua quería que les advirtiera que, para evitar ser engañados, deben conocer su voz íntimamente. También que puedan distinguirla entre miles de otras. Eso significa dedicar tiempo a su palabra, orar, buscarlo. Ya no es necesario depender de otros para tener fe. Toda persona necesita una conexión directa con Dios. Pronunció esas últimas palabras y luego extendió la mano y me tocó la cara. Sus dedos eran delicados, pero contenían el poder que resucitaba a los muertos y calmaba los mares. Ese toque no fue solo físico. Fue una transferencia, un empoderamiento. Sentí que la fuerza me invadía. No era fuerza humana, sino el poder del amor perfecto. Era como un rayo mezclado con miel. Feroz, pero dulce. En ese momento, supe que estaba preparado para esta misión. El miedo se había ido. Solo me quedaba la obediencia absoluta y una fe inquebrantable. Pero mientras su mano se detenía, presentí algo más. Una señal se aproximaba. Algo innegable que sellaría este llamado. Recibe la vista, ordenó Yeshua, para que todos sepan que tu testimonio es verdadero. Algo se agitó en mi ojo izquierdo, ciego desde hacía 63 años. Un calor extraño se extendió por el tejido cicatrizado. Y entonces, de forma imposible, la luz irrumpió donde solo había oscuridad. Podía ver con más claridad que nunca, incluso con más nitidez que antes del accidente que me dejó ciego de niño. Era un milagro, simple y llanamente, escrito en mi propio cuerpo. Esta era la prueba definitiva de lo que había experimentado. Dios había restaurado mi ojo roto para que pudiera ver el mundo con ambos ojos y, lo más importante, ver lo que Él quería que viera con absoluta claridad. La visión comenzó a desvanecerse, pero no sin antes haber grabado a fuego una última imagen en mi memoria. Yeshua estaba en el Monte de los Olivos, con los brazos extendidos, llamando a Jerusalén con lágrimas en el rostro. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos como la gallina reúne a sus pollitos? Pero no quisiste, dijo. Tu casa quedará desolada hasta que digas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Esa escena fue desgarradora, pero a la vez rebosante de esperanza. Me mostró su amor infinito por mi gente, su paciencia. Entonces la luz se atenuó, y volví a la alfombra de mi pequeño apartamento. Todo era diferente, más brillante.
Me di cuenta, con creciente asombro, de que lo veía todo con dos ojos, no con uno solo. Mi ojo izquierdo, ciego desde la infancia, estaba perfecto ahora. Mi visión era más nítida que nunca, mejor que antes del accidente. Me puse de pie con dificultad, con el cuerpo aún débil, pero con el ánimo en alto. Me acerqué al espejo del otro lado de la habitación, y por primera vez en más de 6 décadas, vi mi reflejo con claridad. Mis ojos me devolvieron la mirada, brillantes y vivos. Fue un milagro innegable. Pero más allá de la sanación física, una urgencia ardiente latía en mi interior, el mensaje que había recibido. Esas fechas resonaban en mi mente como campanas de alarma. Agosto está a solo unas semanas. El shock financiero llegará antes de que termine el mes. Estados Unidos temblará mientras los sistemas colapsan y el engaño se extiende como un reguero de pólvora. Se acerca la gran separación, y cada alma tendrá que elegir. Caí de rodillas de nuevo, no por debilidad, sino por una gratitud inmensa y una súplica desesperada. Adonai, oré, dame fuerzas para proclamar lo que he visto. Abre los corazones de quienes escuchan esta advertencia. No permitas que se pierda ni una sola alma que podría salvarse si tan solo supiera lo que viene. Mientras oraba, la presencia del Espíritu Santo me envolvió como un manto. Esto no era solo una visión. Era una comisión. Había sido enviado de regreso no solo para advertir, sino para preparar a un pueblo para la mayor prueba de fe que el mundo haya visto jamás. Y ahora te hablo, dondequiera que estés. Estoy aquí en Jerusalén. ¿Y tú? ¿Dónde escuchas estas palabras? ¿Y cuándo? Compártelo en los comentarios. Algo me dice que tu respuesta importa más de lo que crees. Esta visión que he compartido no es simbólica ni una metáfora poética. Estos acontecimientos se avecinan con la misma certeza con la que sale el sol cada mañana. Agosto se cierne como una tormenta en el horizonte, trayendo el colapso de todo lo que la humanidad construyó al margen de Dios. Sé que suena duro, incluso aterrador, pero no estoy aquí para asustarlos. Les ruego que se preparen. No confíen en los bancos, los gobiernos ni en ningún sistema creado por el hombre. Todos van a quebrar. Saben qué es la verdad. No caigas en la trampa de esos falsos salvadores que prometen seguridad para tu alma. Sirven al padre de la mentira. No cambies tu fe por un momento de consuelo. El precio es la separación eterna del Dios que te ama. Él te ama sin límites. Pero también es justo. En cambio, acércate a Jesús mientras aún está a tu alcance. Acumula tesoros en el cielo, donde ningún ladrón puede robar, ni el óxido puede destruir. Edifica tu vida sobre la roca inquebrantable de su palabra. Conoce su voz tan íntimamente que ningún engañador pueda influir en ti. Prepara tu corazón para las pruebas. Pero no temas, el que está en ti es mayor que el que está en el mundo. El momento de elegir es ahora. El trigo y la paja se separarán. Las ovejas y las cabras se dividirán. Toda rodilla se doblará. Toda lengua confesará a Jesús como Señor. Pero bienaventurados los que lo eligen libremente mientras la gracia aún fluye. Tengo 75 años, he visto guerras, el renacimiento de Israel, la unificación de Jerusalén, pero nunca había sentido tanta urgencia. El tiempo es corto, amigo, pero la eternidad es para siempre. Elige con sabiduría. Tu elección resonará por siempre. Estoy orando por ti. Al orar esta historia, esta revelación te llega al alma. Que la paz de Dios te envuelva, calme tus miedos e ilumine tu camino. No estás solo. Su amor siempre está ahí, abrazándote. Entra en tu fe con valentía. Es como un suave susurro del cielo que te dice que hay una esperanza sólida, un amor inquebrantable esperándote. Él te llama. Marinata, ven pronto, Señor Jesús. Amén. Si esto te conmovió, si sientes esa llamada que no puedes explicar,
no esperes. Suscríbete a este canal ahora. Únete a nuestra comunidad. Aquí encontrarás los mensajes de Dios, las revelaciones del cielo y las advertencias del infierno. Seguiremos compartiendo testimonios que cambiarán tu vida. Activa la campanita para no perderte nada. Y lo más importante, comparte este vídeo con al menos 3 personas que ames, familiares, amigos, hermanos y hermanas en la fe. Un solo clic podría salvar un alma, encender la esperanza y devolver un corazón a Dios.